Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Hoy les vamos a hablar de algo trágico, algo que pasó y que no se debe de olvidar. Hace 26 años, 5 de octubre de 1999. Pues en la zona norte de Veracruz y parte de Puebla, muchos de nuestra edad, treintones, se acordarán de la gran inundación que fue algo que nos sorprendió a muchos de nosotros porque no les puedo decir que fueron una super lluvia, sino no dejó de llover. La brisna, o sea, no eran unas tormentas. Yo me acuerdo que muchos nos agarró como desprevenidos porque no cesó la lluvia. Era una lluvia que no te espantaba, pero me acuerdo que pues no dejaba de llover. Sí, pues es que día y noche estaba llueve y llueve y como dice ella, era algo que no se pensaba que iba a pasar y pasó algo que nunca, nunca se pensó que iba a pasar. Fue una inundación, que Sí, arrasó en casi todo el lugar donde estamos viviendo, que se llama Poza Rica, bueno, partes de la zona norte, Gutiérrez Zamora, lugar que se llama Tecolutla, Tecolutla, que imagínense, estaba la playa, estaba el río, la pues pegó Uno, con todo. la Uno, que es parte de Puebla, La Ceiba, o sea, Huauchinango, todos esos lugares donde se desbordó el río. Sí, yo me acuerdo que amanecimos, eran como las 5 de la mañana y andaban los soldados ahí, los del DN3, plan DN3, ahí se llama, ¿verdad? El plan Sí, DN3, y nos decían que nos saliéramos, que... No, miento, eso es después, cada vez que llovía ya iba el DN3, pero nunca volvió a pasar, gracias a Dios, esas mismas inundaciones. a mí me causa mucha risa porque hablas del plan DN3 y el colmo de los colmos, ser hija de una persona que está trabajando de soldado. Mi papá en aquel entonces trabajaba ya de soldado y él andaba rescatando gente con el plan DN3 en otros lugares, en otras colonias de Villa de las Flores, Gaviotas, por allá, mientras sus hijos y su De hecho, yo esposa era de la colonia Las Gaviotas. mientras sus hijos y su esposa, a ver cómo le haces, ¿no? No, me acuerdo que decía mi mamá, tu papá anda apoyando gente por allá porque por aquella zona se inundó primero y yo soy de Coatzintla. Y me acuerdo muy bien que mi mamá lo que hizo fue, pues está lloviendo, no podemos salir, nos encerró. ¿Quién no se acuerda que se puso a ver las caricaturas del 5? ¿Quién no veía el 5? Me acuerdo que nos puso las caricaturas y nosotros acostados viendo la televisión, cuando en eso una vecina, me acuerdo, que se fue a asomar por la ventana y nos dijo, mi mamá se llama Ofelia, señora, ¿no se va a salir? Y dice, mi mamá, ¿salir por qué? Es que ya está inundado todo. Y cuando mi mamá se asomó por la ventana, ya la muchacha le llegaba a la mitad. O sea, la mitad de su cuerpo la tapaba. O sea, fue y nos avisó. Y cuando mi mamá se asomó, como el baño estaba como que hundido, se podría decir, mi hermano salió corriendo a ver el baño y el baño ya nada más le faltaba tantito para que ella se metiera. Fue cuestión de segundos que la gente nos apoyó, nos ayudó, nos cargaron. Yo tenía como unos, ¿qué será? Unos 6, 7 años, yo me acuerdo, y mi mamá tenía muchos niños y para eso mi hermana acaba de nacer en septiembre, le dirías el 13 de septiembre, y pues mi mamá ya se me con una criatura, mis demás hermanos, y ahí nos repartimos. Entre los vecinos nos sacaron y cada quien se repartió. Yo me acuerdo que me fui a quedar en la casa de otra persona. O sea, muchísimas gracias a las que donaron, prestaron sus casas, apoyaron, que vivían en las zonas altas. Yo me acuerdo que yo fui a dar a casa de una persona así, o sea, sin conocerla, sin nada, sin conocer a las personas. Bueno, sí iba con una tía y yo me acuerdo que perdí a mi mamá pasaron 5 o 6 días hasta que la volví a ver. Pues sí, algo también parecido me pasó, porque les digo que fue en corto, a las 5 de la mañana andaban dando vuelta los soldados y todo, a mí, los soldados andaban sacando gente ya cuando creció, como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana empezó a crecer, el río se desbordó y de volada lo que fue en unos, ¿qué se usan?
2 minutos, ya toda Sí, la colonia estaba inundada en fue corto. cuestión de Y segundo. yo creo que los bomberos se prepararon porque venían con un tráiler bien grande. A mí me sacaron en un tráiler de bomberos, me llevaron y me llevaron a un albergue. Y ahí estuve igual como 3 días sin bueno, de ahí fue como lo que duramos ahí en el albergue, como unos 8 o 9 días, y solo porque mi papá nomás lo veía en las noches, porque mi papá al final tenía que trabajar y nomás lo veía en las noches y solito, imagínense, o sea, no me dijeron, yo me acuerdo que lo que le estaba comentando a ella, a mi papá no me dijo, vas a ir a buscar, van a dar de comer a tal hora, te paras y todo. Yo me acuerdo que cuando me paraba, cuando mi papá tenía que ir a trabajar, yo ya no sabía nada y pues yo por inercia, yo creo, pues tenía que como 8 o 9 años, igual, pues yo ya ni me acuerdo cómo buscaba de comer, pero yo creo que era el hambre, porque era un lugar bien, era un albergue grande y con un montón de gente. Digo yo, y te quedas, ¿cómo sobrevives? ¿Cómo Fíjate sobreviviste? que Porque mi algo de mamá, ahí, perdón, mi mamá, tuvo una crisis nerviosa y se subió en el techo y ahí estuvo los 8 o 9 días porque, bueno, inundado, duró como unos 15 días. Imagínense, topó Sorianas, topó Chedrauis, todo estaba tapado y como nosotros vivimos en un condominio, ella se quedó arriba en el techo. Esos 15, 17, 18 días estuvo ahí arriba. ay, no inventes, ¿cómo va a estar tanto tiempo? Pues son los días, pues ya no hubo, porque no entraban las lanchas se supone que querían entrar y como vivíamos nosotros a una cuadra del río, decían que era peligroso porque ya había muchas lanchas, habían querido sacar gente y se volteaban, me imagino llevaba Y muchos cómo les remolinos. daban de comer? Pues, ay, sí, no sé, me Pues me imagino más imagino como adelante unos les tres vamos, días. voy a hacer un podcast con mi mamá y le voy a platicar qué es lo que comía porque se quedaron ella con una vecina. Y pues ni creo que nunca le he preguntado qué es lo que comía o si tenían algo ahí guardado. Yo algo que sí quiero hacer muy énfasis en esta parte es de que como pueblo, como les decía a mi mamá, o sea, como mexicanos, hablando ya así como todos los mexicanos, cómo nos apoyaron. De otros estados, cómo hubo ayuda, en serio. Yo me acuerdo que en esa época, les digo que no estaba con mi mamá, y había una tía y me acuerdo que mi tía me paraba y de repente llegaba gente y pum, 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 me Ujú. ponía ropa y yo así de, ah, sí, sí te queda, zapatos, o sea, no te dejaban, te decían, ¿estás bien? Sí, eso sí. Hasta me acuerdo que una vez hasta me dieron una muñeca porque no sé, yo creo que pensaban que fue un shock para las que estábamos chiquitas y yo me quedé así. Íbamos a los DIF municipales porque me acuerdo que ya cuando me tocó reencontrarme con mi mamá, o sea, ahí yo no te podría decir que se quedaron con las ayudas o algo así. En Coatzintla dieron a reventar, o sea, Sí, eso sí, yo me acuerdo que gente llegaba así. muchísimas gracias a todos los que Ujú. apoyaron en esa época de la inundación, que dieron sus apoyos, porque de mi parte les puedo decir que sí nos llegó. Sí, no, sí, la verdad sí, yo me acuerdo en pocas cosas porque imagino yo tenía hambre o quería comer o me sorprendía que gente llegaba a los albergues, al albergue donde estaba, con un montón de pizzas o hamburguesas, gente que yo me imagino que no eran de ahí, venían de otros estados. Y también mi papá, como ya él vende igual como yo, iba a surtirse y le decían, oiga, ¿verdad que usted es de Poza Rica? Y decía, sí, dice, ¿verdad que les pegó muy feo? Y le daban mercancía y ahí te ves Sí, donde podemos ahorita pelearnos por cualquier cosa. Me peleó con el vecino porque se pasó de la raya de mi terreno o se pasó de mi simplemente, lugar en cierto. tiempos aquellos, pero en cualquier tiempo, cualquier momento. Pero ya cuando nos toca algo feo que realmente sentimos, yo creo que el mexicano se abre y Un hace cosas mexicano extraordinarias. siendo mexicano, ahora sí. La expresión es un mexicano siendo mexicano, extendiendo esa mano para todas las personas, o sea, no nada más para para unos cuantos. Sí, sí. Muchas personas no encontraron y muchas, por ejemplo, yo me acuerdo que a donde yo fui a dar en la casita, había una familia donde decía que a su hija no la habían encontrado. Y yo preguntaba, ¿cómo que no la encontraron? O sea, que cuando ellos salieron, que su